Entonces la idea que tenían que hacer acá era usar separación de variables. Este problema, digamos, era es un poco complicado, pero lo bueno es que media vez que se percatan de que aquí tienen dy partido y luego acá secante al cuadrado de x partido 10 más tangente de x por dx, y aquí pueden integrar esta función. Esta función se mira difícil de integrar, pero lo bonito es que se pueden ir por sustitución y todo. Entonces, digamos, ya integro. Recuérdense que es el integral del logaritmo, y curiosamente aquí del lado derecho también vamos a tener logaritmo, solo que el logaritmo ahorita está disfrazado. Entonces lo que propongo es que u es igual a 10 más tangente de x, y de u es igual a secante al cuadrado de x por dx. Entonces ya cuando haga todos estos cambios puedo integrar ya esta función logaritmo natural de y. Y esta otra me va a quedar de u partido u. Entonces la integral de esta función es igual al logaritmo de u más c. Entonces ya puedo reemplazar u por 10 más tangente de x, y lo que obtengo ahí es que el logaritmo de y es igual al logaritmo de 10 más tangente de x más c. Y luego lo que tengo que hacer es que tengo que aplicar la función exponencial en ambos lados de la ecuación. Entonces e a la logaritmo de y va a ser igual a y a la logaritmo de todo esto va a haber un montón de cancelación de términos. Entonces aquí tengo y, e a la logaritmo de todo esto. Yo creo que solo van a tener un problema algunos de ustedes con cómo acarrear esta constante. Entonces lo que va a pasar acá es que este e y este logaritmo se cancelan, pero van a ver, digamos, que cuando estoy sumando exponentes es lo mismo que como que estuviera sumando funciones exponenciales. Entonces esto va a quedar como un e a la c. Yo creo que Sebastián fue el único que se percató de este pequeño detalle. Entonces en realidad mi solución es 10 más tangente de x por una constante que le puedo llamar a. Yo creo que algunos de ustedes dijeron 10 más tangente de x más una constante, entonces es una diferencia muy pequeña. Entonces digamos, esta es la solución particular, la solución general. El único debate que hay aquí es en la constante. ¿Vieron? Eso es lo más problemático, cómo mover las constantes. Y luego el y de 0 es igual a 70. Lo que vamos a tener que hacer es que evalúo esta función en y de 0. Tengo a 10 más tangente de 0. Entonces yo creo que el valor de tangente de 0 lo encontraron en la calculadora, o algunos tal vez ya sabían que era 0. Entonces todo esto es igual a 10 por a igual a 70, porque y de 0 tiene que ser igual a 70. Entonces a es igual a 7. Entonces tienen una solución bien parecida. Yo creo que les tengo noticias, se van a salvar por la campana. Es que yo creo que como la constante es un poco arbitraria, vamos a ver cómo queda ahorita. Entonces aquí me queda y de x es igual a 7, 10 más tangente de x. Entonces si multiplico todo esto me va a quedar 70 más 7 por tangente de x. Entonces yo creo que el único problema que tienen algunos, sí tienen el 70, pero luego les falta el 7 en el tangente, ¿sí ven? Entonces la solución no es completamente la correcta, pero lo único que falta acá es el 7. Ajá, sí, pero igual, digamos, hicieron el trabajo está bastante bien. El único problema fue cómo trabajar con esta constante. Esta no estaba sumando, sino que estaba multiplicando. ¿Sí? E a la c, ¿no es c? E a la c es igual a otra constante, pero lo que pasa es que ahora la constante está multiplicando. Pero eso fue el único detalle. Pero igual, digamos, tienen la misma constante. Entonces ahorita, como hay temas muy recurrentes, la idea es que
quieren comprobar, digamos, eso no era necesario en el problema, pero varias personas me han preguntado cómo compruebo que esta es la respuesta de este problema. Yo tengo una duda, no entiendo por qué lo volvió a multiplicar por e a la c si la e a la c solo está sumando. Ah, lo que pasa es que ya viste, aquí tengo voy a poner este logaritmo más abreviado, voy a decir aquí logaritmo de u más c. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo acá? Es que tengo una suma de exponentes en la función exponencial. Entonces, si se recuerdan de las propiedades de funciones exponenciales, pero ese es el único detalle. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a comprobar que esta es la respuesta? Lo que vamos a hacer es que vamos a derivar esta función. Entonces, y' de x es igual a la derivada de esta función es 0 y la derivada de esta es 7 por secante al cuadrado. Entonces la idea ahorita es que quiero comprobar que este de y de x es igual a y por secante al cuadrado dividido 10 más tangente de x. Entonces lo que va a pasar acá es que encuentro aparte y secante al cuadrado partido 10 más tangente de x. Entonces, como ya tengo mi solución, voy a meter esta solución acá. La voy a meter de esta forma, porque de esta forma es como me queda más bonita la solución. Entonces tengo 7 por 10 más tangente de x dividido 10 más tangente de x. Entonces luego aquí tengo un secante al cuadrado. Y acá vieron, también tengo un secante al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que pasar en este problema? Esta derivada y esta función que tengo del lado derecho tienen que ser iguales. Lo único que me está previniendo que estas sean iguales son estos 10 más tangente de x, pero como se cancelan, mi derivada es igual a 7 por secante al cuadrado de x. Ah, es que aquí esta era mi solución, 7 por 10 más tangente de x. Eso es y. Eso es y, sí, eso es la solución. Pero ¿por qué dividido 10 más tangente? Ah, porque ya viste cómo está la ecuación diferencial, y por secante al cuadrado dividido 10 más tangente de x. Entonces tengo que meter todo y sustituir y por mi solución. Ah, o sea, el resto se queda igual. Sí, el resto se queda igual, sí. Sí, las x se quedan igual, lo único que cambia es donde tengo y. Y la y me tiene que dar. La y tiene que dar 7 por 10 más tangente de x. No, pero la solución ya el sustituir. Ah, 7 por secante al cuadrado de x. Y aquí me queda 7 por secante al cuadrado de x. O sea, como que sustituimos y en la ecuación original. Sí, ajá. Y esta solución nos tiene que dar lo que se Ajá, sí. Ahí está, pero ya, por lo menos, digamos, se resolvió esta pequeña duda. Entonces, digamos, aquí les puedo pasar el corto para que lo miren. Y lo único que fallaron algunos fue en de cómo acarrear esa constante. Sí. Sí, y yo creo que Sebastián sí la encontró. Ay, Sebastián, ¿qué se hizo? Ah, sí, es que Sebastián él sí encontró bien la constante, le quedó un número feo porque él tenía un e a la c. Entonces yo creo que él me dijo que su c era un logaritmo de 7 y luego él encontró logaritmo de 7 con la calculadora, pero yo creo que esa también es una respuesta correcta. Ah, yo creo que ya todos participaron, entonces faltan algunas personas. La última vez que vi habían como 12 personas que sí quieren que el parcial 3 sea el martes. ¿Ah? Gracias. Ya votaron todos. ¿Ah? ¿Puso el martes? Pero martes sería el 12. 12, ajá. Ah, sí. Pero no has votado, podrías votar. O sea, no, me faltan algunos. Y lo de la nota del final, ¿no? Todo ¿Y eso. el simulacro cuándo sería? El simulacro sería el otro jueves. Entonces ahí el simulacro después ya vamos a estar repasando ese jueves, se les pone el simulacro durante el periodo de laboratorio y a seguir repasando y repasando y repasando. Otro jueves es 6, ¿verdad? Sí, 6, jueves 6. ¿Cuánto va a valer?
Yo creo que solo 4 personas tienen zona de final de 30 puntos. Yo creo que una de ellas es Freddy. No sé quién otro más quiera 30 puntos. Pero digamos, los demás si quieren 20 porque parece que sí, digamos, necesitan sacar menos puntos en el final para ganar la clase. Entonces no sé quiénes son las otras 3 personas que quieren final de 30 puntos. Tal vez me imagino personas que no han venido a la clase y entre más puntos tengan en el final, más chance tienen para ganar la clase. Entonces digamos, lo que vamos a ver hoy es otro método para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces aquí en el curso solo desafortunadamente nos va a dar tiempo para ver 3 métodos. Entonces ya vimos ecuaciones diferenciales separables. Entonces aquí digamos lo que teníamos es que de y de x es igual a f de x por g de y. Y lo bonito de este método es que siempre puedo separar mi ecuación diferencial de y partido gy es igual a f de x por dx. Luego integro y resuelvo para y. Entonces integran ambos lados y resuelva para y de x. Entonces nos faltan 2, nos faltan las ecuaciones diferenciales exactas que van a tener esta forma y las lineales las vamos a ver el martes. Entonces voy a terminar esos métodos el martes, entonces así el jueves ya nos enfocamos en practicar problemas. Y estos van a tener una forma un poco extraña. Incluso ahorita, digamos, en mi U pueden ver que les compartí el capítulo 2 del libro que vamos a estar utilizando de ecuaciones diferenciales. Entonces esto vamos a ver hoy cómo resolver este tipo de ecuaciones. Y el último método son ecuaciones lineales. Entonces este también es un método bien bonito. Yo creo que tengo aquí P de X por dy de X más Q de X por Y. Y yo creo que todavía vamos a tener otra función del lado derecho. Y esto vamos a ver el martes cómo resolverla. Entonces digamos... ¿Cuándo va a ser el parcial? El martes 12. Sí, yo creo que les queda mejor el martes 12. El viernes 5 queda muy apretado. Incluso todo. ¿Y el simulacro? El simulacro va a ser el otro jueves durante el periodo de clases. ¿Va a ser este jueves que viene Ajá. o el siguiente? Este jueves. El siguiente, sí, porque hoy se les va... El jueves que viene es 8. Sí, es 8. Ah, no, 7. 7, sí. El jueves 7 simulacro. Sí, después de la clase. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a trabajar estas ecuaciones diferenciales exactas? ¿Y de dónde vienen las ecuaciones diferenciales exactas? Una ecuación diferencial exacta tiene la siguiente forma. Entonces, la forma de esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden. Que no sé qué esta es la hora en que... Ahí estamos. Entonces esta es una ecuación diferencial de primer orden que tiene la siguiente forma. dy de x es igual a menos m de xy partido n de x, y. Entonces con estas vamos a tener un problema. Estas ecuaciones desafortunadamente no van a ser separables. Entonces estas no son separables. Como pueden ver, aquí la ecuación diferencial exacta la escribí de una forma diferente. Entonces esta forma diferente, digamos, ¿cómo puedo llegar a ella? Lo que estoy tratando de hacer es como que estoy tratando de replicar el proceso de separación de variables. Entonces me deshago los denominadores, multiplico ambos lados de la ecuación por nx, y también por el de x.
Entonces luego tengo esta ecuación y luego puedo pasar este menos m de x, y al lado izquierdo. Entonces esa es otra forma de reescribir ecuaciones diferenciales. Entonces las ecuaciones diferenciales pueden tener su forma de derivada o pueden tener su forma de diferencial. Entonces lo interesante es que de esta forma ya nos vamos a poder resolverlas por separación de variables. No se pueden resolver por separación de variables. Pero va a haber una técnica bien bonita para resolverlas. Y lo que vamos a seguir haciendo es que vamos a seguir integrando, pero ahora como que vamos a tener que integrar 2 veces. Entonces, ahorita ya que tenemos esta forma, les voy a introducir esta definición, la definición de qué es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial exacta? Entonces, la ecuación... Dios. La ecuación diferencial, exactamente esta. Yo creo que primero voy a escribir el m de x, y de x más n de x, y de y es exacta si y solo si tenemos lo siguiente. Entonces ahorita vamos a tener que trabajar con derivadas parciales cruzadas. ¿Por qué con derivadas parciales? Pueden ver que esta m y esta n son funciones de 2 variables. Entonces, como son funciones de 2 variables, vamos a tener que si derivo esta función m mayúscula respecto a la otra variable que no tiene ella, que digamos aquí en vez de x la voy a derivar respecto a dy, y esta n como tiene dy la voy a derivar respecto a x. Entonces, si satisfago esta condición, voy a tener una ecuación diferencial exacta. Y como van a ver, esto nos va a permitir hacer un montón de trampas bien bonitas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es... ¿dónde tenía estos problemas bien bonitos? Aquí están dentro. Vamos a primero comprobar, digamos, cuándo una ecuación diferencial de esta forma es exacta y cuándo no es exacta. Entonces, ahorita los problemas van a estar un poco extraños. Y luego, después de que miremos que esta condición se está satisfaciendo, ya vamos a poder resolverla. Entonces, ejercicio 1, determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas. Entonces tenemos un primer problema que es un relajo. De y de x es igual a 3 por x al cuadrado por y menos 6 por x partido menos x al cubo menos 2 por y. Entonces aquí sí les tengo malas noticias. Esta van a ver que sí no se puede, no es ecuación separable. Porque esta no va a ser separable, porque no va a haber forma de que pueda pasar las variables y de un solo lado y las variables x de un solo lado. Entonces esta desafortunadamente no es separable. Tal vez para que fuera separable necesitaría quitar esta x, esta y acá, y ahí posiblemente va a haber posibilidad de que la pueda integrar, resolver con el método de separación de variables. Entonces el problema que tenemos ahora es que, vieron, tengo la ecuación diferencial de esta forma, pero ahora la tengo que reescribir de esta forma. Entonces, ¿cómo la vamos a reescribir de esta forma bonita? La idea es multiplicar todos los denominadores. Entonces aquí tengo menos x al cubo menos 2 por y por dy es igual a 3 por x al cuadrado por y menos 6 por x de x. Y luego este lo puedo pasar al lado izquierdo o este lo puedo pasar al lado derecho.
Voy a pasar este al lado derecho porque así no tengo que lidiar con signos negativos. Entonces aquí tengo 3 por x al cuadrado menos 6 por x por dx más x al cubo más 2y por dy. Y entonces aquí ya lo tengo en forma de ecuación diferencial exacta. Y aquí es donde uno tiene que ponerse a identificar patrones de estas ecuaciones diferenciales. Entonces aquí tengo m de x, y n de x, y. Entonces, ¿cómo sé cuál derivada parcial tomar? El que tiene de x lo derivo respecto a y, y el que tiene de y lo derivo respecto a x. Entonces, esta función que está a la par del diferencial de x, la derivo respecto a y. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta función? Recuerden que con derivadas parciales, si tienen la variable x, la tratan como constante. Y bueno, este es 0, digamos la derivada de 6x respecto a y es 0, y la derivada de 3 por x al cuadrado por y solo va a ser igual a 3 por x al cuadrado. ¿Por qué? Solo derivo la y el 3 por x al cuadrado lo considero como una constante. Entonces ahorita pueden ver, digamos, otra razón por la que sí estuvimos enfocándonos en derivadas parciales en análisis matemático 3. No solo se utilizan para algunos problemas microeconómicos, sino también para resolver algunas ecuaciones diferenciales. Y luego el n tengo que tener cuidado, porque si este lo estoy derivando respecto a y, el otro lo tengo que derivar respecto a la otra variable. Entonces aquí tengo dn de x. Entonces ahora lo que va a pasar es que tengo que derivar esta función respecto a x. Entonces la derivada de x al cubo aquí es igual 3 por x al cuadrado. La derivada de 2 por y respecto a x, esa se va a volver 0. Y aquí tenemos suerte. Como estas derivadas parciales son iguales, entonces esta ecuación diferencial es exacta. Y ahorita van a ver a qué me refiero con exacta, porque estas van a tener una solución bien peculiar. Entonces miremos esta segunda. Entonces con esta segunda, aquí a la ecuación diferencial estoy escribiendo en esa forma de diferenciales: 6 por x por y más y al cuadrado por dy. Y no se sorprendan que varias ecuaciones diferenciales no tengan solución. Así como la integral de a la x al cuadrado no tiene solución, van a haber varias ecuaciones diferenciales que no se van a poder resolver. Entonces aquí hay un relajo, pero igual, digamos, la estructura es la misma. Entonces, digamos, aquí tengo m o n, no importa qué nombre le pongan acá, pero la idea es que, digamos, a lo que está acompañando el diferencial le pongan como, esta es una función en dos variables y esta es otra función en dos variables. ¿Este es otro ejemplo? Este es otro ejemplo, sí. Sí, ajá. Sí, aquí ya solo comprobamos que esta ecuación diferencial es exacta, y lo que va a pasar es que para este problema sí voy a poder utilizar el método que voy a usar a continuación. Entonces con esta aquí tengo otro problema. Tengo que ver si esta ecuación diferencial es exacta, y lo que va a pasar acá es que esta a respecto a cuál derivada variable tengo que derivarla, y o x. Es la contraria, porque vieron qué pasó con el primer problema. Aquí tenía dx, entonces esta primera la derivé respecto a y de y la derivé esta respecto a x. Entonces esta primera es con x, entonces aquí hago la derivada parcial de a respecto a x. Entonces aquí, ¿qué sucede? Aquí tengo 6 por x. La derivada de 6 por x es 6, pero como tengo ahí la y, escribo la y. La derivada de este segundo término es 0, porque la y es constante desde el punto de vista de una derivada parcial respecto a x. Esta segunda la derivo respecto a y.
Y aquí, ¿qué problema vamos a tener? Sí. Entonces aquí tengo un gran problema. Estas derivadas cruzadas no son iguales. Entonces, como las derivadas cruzadas no son iguales, esta ecuación diferencial no es exacta. Entonces, ahora ya tenemos un criterio para identificarlas, pero ahorita lo que vamos a tener que hacer es cómo resolverlas. Y resolverlas es un poco capcioso. O sea, a alguien ahí se le ocurrió este método, como que encontró ahí un paralelo entre qué tipo de relación van a tener la función y la función x. Y aquí va a tener varias observaciones para una ecuación diferencial exacta. Solución de una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a escribir aquí la definición. M de x más n de y de la forma más haragana posible. Entonces derivo esta m respecto a y esta n respecto a x. Entonces lo interesante de funciones que tienen esta forma es que sus soluciones, las soluciones son funciones implícitas en x y y. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando encontremos la solución de este problema, nos va a quedar que f de x, y es igual a una constante. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que voy a derivar, ahí se puede dejar, Daniela, voy a derivar esta función respecto a x y respecto a y. Entonces la idea es que ahorita vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar, digamos, como un df de t. Entonces x depende de t y también y depende de t. Entonces si derivo esta función grandota respecto a t, lo que voy a tener que hacer es que encuentro esta primera derivada respecto a x, la parcial de f respecto a x por dx de t, más la parcial de esta función f respecto a y, porque f depende de y, por dy de t. Pero como esto es igual a la constante, la derivada de la constante respecto a t es 0. Multiplico todo por dt y aquí me va a quedar una ecuación bien interesante. Entonces aquí es donde entra la gracia de que la ecuación diferencial es exacta. Entonces la idea es que observen qué pasa acá. La función es constante, la derivo respecto a t, me queda 0. Y luego aquí me están quedando un montón de términos extraños, pero si empiezo a hacer la vinculación con lo que es una ecuación diferencial exacta, lo que en realidad está pasando es que aquí tengo m por dx más n por dy igual a 0. Entonces aquí ya tengo mi ecuación diferencial exacta. Entonces la idea de este método, para poder resolver esta ecuación diferencial, lo que voy a tener que hacer es que mi solución ahora va a ser una función implícita. Una función implícita igual a una constante arbitraria. Y para encontrar los pedazos de esta función implícita, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que resolver df de x es igual a m de x, y la parcial de f respecto a y es igual a nx, y. Entonces aquí ya tengo como una especie de separación de variables. No es exactamente una separación de variables, pero ahorita pueden ver cuál es la gracia de este problema. Tengo que integrar esta función respecto a x, esta función respecto a y, y cuando ya haga todo eso voy a poder tener la solución de la ecuación diferencial. Entonces ahorita vamos a ver cómo entra todo esto en juego para resolver la ecuación diferencial exacta.
Y lo que vamos a hacer es, vamos a resolver el ejercicio 1A donde teníamos la ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a poner acá, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuál es la que teníamos? Pero yo creo que esa ya la voy a escribir de su forma bonita, de su forma m de x más n de y. ¿Dónde estaba esta? Entonces, aquí está. Este es el método que menos me gusta, el que vamos a ver, porque es un poco mecánico. Bueno, pues dejémoslo así. Entonces la gracia aquí es identificar, bueno, y tengo que igualar esto a 0, si no, no tengo una ecuación diferencial. Entonces la gracia acá es que ya sabemos que esta ecuación diferencial es exacta. Aquí tengo n y aquí tengo m. Entonces esto ya lo sabemos, ya sabemos que la derivada de n parcial de n respecto a x es igual a la derivada parcial de m respecto a y. Entonces, como esta ecuación es exacta, ahora lo que voy a hacer es que voy a igualar n a la derivada parcial de f respecto a y. Y aquí voy a tener dos derivadas que tengo que encontrar. Entonces df de x se va a hacer igual a m. Y aquí este problema es bien curioso porque, bueno, creo que este es n y este es m. Porque la idea es que ahora voy a integrar cualquiera de estas funciones y cuál integro el primero no importa. Entonces lo que puedo decir es que aquí tengo la ecuación 1 y aquí tengo la ecuación 2. Entonces integre la ecuación 1. Y aquí, digamos, como pueden ver, tengo en cierta forma una separación de variables, pero tengan cuidado porque ahora nuestra incógnita... ¿Y no tenían preguntas de laboratorio 12? No, ya ¡Guau! ¡Qué rápido! Entonces, digamos, aquí la incógnita es f mayúscula. Entonces ahora tenemos que encontrar a que es igual f. Entonces integro acá. Y aquí también integro, solo que aquí esto se vuelve un relajo porque estoy integrando la función respecto a y. Entonces cuando esté haciendo este pedazo, las x, todas las x son constantes. Entonces esto es lo único que parece un poco sucio de este método. Entonces tengo que esta función. Es que es una técnica que es un poco complicada porque, digamos, ahorita solo les dije, digamos, cuál es la estrategia, identificar que es exacta. Tenemos ahora no una ecuación diferencial sino dos, entonces tengo que integrar estas dos funciones, pero el problema ahora es que x y y nos están apareciendo al mismo tiempo. Entonces ahora estamos como que integrando, pero como que integrando solo la variable y. Entonces ahorita, digamos, este problema, y el primero siempre es el que más cuesta hacer, ya el segundo uno empieza a ver patrones. Entonces, digamos, integro esta función respecto a y. Esta 6 por x también la integro respecto a y. Entonces lo trato como constante. Y luego viene un paso que todavía me gusta menos. Como aquí tendría que agregar una constante de integración. Integre la primera ecuación. Sí, la integramos. Pero lo que pasa es que ahora nuestra constante arbitraria, y esto no les va a gustar para nada, porque ahorita, digamos, ¿qué sucede cuando integro una función respecto a y y tengo x? Puede que la constante también dependa de x. Porque aunque si derivo esta función parcialmente respecto a y, aquí tengo 3 por x al cuadrado por y, menos 6 por x, y aunque aquí tengo una función como x al cuadrado por seno de x y cualquier otra cosa,
al derivar respecto a y una función que solo es de x, eso se hace 0. Entonces este es un paso capcioso. Ahora aquí la constante arbitraria es función de la otra variable. Y ahí te van a ver por qué. O sea, puedo integrar esta función también, pero la ventaja es que aquí como que ya tengo casi que la solución de f mayúscula. Entonces puedo hacer una segunda trampa. La segunda trampa es ¿qué sucede si derivo ya lo que ya tengo resuelto respecto a x? Entonces esa es una técnica tramposa, porque si derivo esto respecto a x, ahora aquí voy a tener 6 por x dividido 2 por y al cuadrado menos 6 por y. Y luego todo esto va a ser igual a más la derivada de esta función desconocida respecto a x, pero esto lo tengo que igualar a x al cubo más 2 por y. Y aquí van a ver que va a ocurrir algo bastante interesante. Entonces lo que va a ocurrir acá es que sí, es igual a esto, x al cubo más 2 por y, porque la derivada parcial de f respecto a x tiene que ser igual a esto, a pura fuerza. ¿Por qué? Porque aquí arriba tengo la ecuación 2, entonces en la ecuación 2 agarro esta m, entonces la escribo tal como está, y luego van a ver que va a ocurrir algo bonito acá. Entonces yo creo que este se vuelve 3. Aquí hay algo que no me... ¿Ah? Este es medio de x. No, lo estamos derivando. Sí, se está derivando. Y aquí hay algo que no me está gustando, porque la idea es que todo esto se cancela bien bonito. Entonces, sí, aquí solo nos tendría... ¿Qué pasó acá? Integré esta respecto a y. Sí, tengo 3. ¿Está correcto este problema o no? Derivo esta respecto a x. Sí, me queda aquí 6 por y. Aquí hay algo bien extraño. ¿Qué pasó acá? 3 por x, x al cubo. No sé si esta función... Yo creo que aquí esto lo tengo un poco mal. Si es que yo creo que esta tenía que haberla integrado respecto a x. Es que la gracia de este problema es que cuando llegan a esta altura, todas las funciones en y se cancelan y ya solo tienen que resolver una incógnita más. Pero ¿qué pasó acá? Aquí todo esto se miraba bien. De f de y, n. Sí, n. Miremos ahorita. Yo creo que tenemos un problema acá. Y esto sí les va a pasar varias veces. Que las derivadas parciales no van a ser las indicadas. Y entonces no les va a coincidir el problema. Lo que pasó es que yo creo que integré torcido. Ahí te voy a explicar, solo quiero que lo voy a hacer este problema pero de la otra forma. Solo cambié las derivadas parciales. Es que aquí me queda x al cubo por y menos la integral de... Sí, se cambió porque... Ahorita vas a ver por qué. Porque la gracia de este método es que cuando ya hagamos la segunda parte de este problema van a haber cancelaciones fortuitas. Entonces aquí tengo y. Entonces lo que va a pasar es que entonces esta la tengo que derivar respecto a y. De estos voy a tener que hacer otros problemas porque sí, esta es una técnica donde si están viendo que todo esto no se está cancelando, entonces uno tiene que hacer el otro tipo de integral. Entonces la idea es que aquí se cancela esto, derivo esta respecto a y. Entonces aquí tengo x al cubo. La derivada de menos 3 por x al cuadrado respecto a y es 0. Esta función que encuentro su derivada respecto a y todavía es una parte desconocida. Entonces igualo este lado con este lado.
Y aquí esto es lo que les decía que les tiene que pasar con el problema de ecuaciones exactas. Si todo sale bien, se van a eliminar todas las variables x y ya solo les va a quedar resolver este pedacito. C' por y es igual a 2 por y. Entonces digamos cuál va a ser la integral de este pedazo. Voy a tener que hacer otro problema. Entonces la idea es que en este último paso lo que tienen que hacer es que integran esta función. Esto les queda y al cuadrado. Y ahorita lo que pueden ver con este problema, tenían f de xy es igual a x al cubo por y menos 3 por x al cuadrado más y al cuadrado. Y todo esto tiene que ser igual a una constante. Entonces lo que hace más confuso todavía este método de ecuaciones diferenciales es que su solución es algo que no es lo que tenemos comúnmente asociados con una función. Aquí lo que les queda es una ecuación implícita. Y esta curiosamente es la solución de la ecuación diferencial. Entonces digamos la solución es esta, es una ecuación implícita. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a repetir esto pero con otro problema. Y van a ver que van a tener que hacer ahí un juego de derivadas parciales. ¿Pueden explicar esto? Yo creo que este digamos lo puedo volver a explicar, pero lo vamos a explicar de esta forma. Vamos a hacerlo de la otra forma. Digamos que llegamos a esto, es que con estos problemas siempre hay que igualar derivadas parciales. Entonces ahora lo voy a hacer al revés. Entonces digamos, ¿qué sucede acá? Entonces integremos primero esta. Integremos esta primero respecto a y. Entonces, ¿cuál es la integral de esta función respecto a y? X al cubo es una constante. Entonces aquí tengo x al cubo por y. Luego integro 2 por y al cuadrado. ¿Cuál es la integral de 2 por y? Y cuadrado. Entonces luego agrego una constante, pero tengamos cuidado, porque como esta es derivada parcial, con una derivada parcial puedo tener todavía una función en x, y esa derivada parcial sigue siendo igual a 0. Entonces vieron, aquí ya tenemos una parte del problema, pero luego lo que hay que hacer es que meto esta ecuación acá. ¿Por qué? Porque digamos aquí ya tengo el problema resuelto, y luego como tengo que satisfacer ambas derivadas parciales, la que ya estoy teniendo como solución la derivo respecto a x y ahí te van a ver qué pasa. Entonces esto es lo confuso de este método, de tantas derivadas parciales, integrar, derivar, volver a integrar. Entonces ahora tengo que derivar esto, pero respecto a x. Entonces la derivada de esta función respecto a x, ¿a qué es igual? 3 por x al cuadrado por y. Esto se vuelve 0. O sea que la de integramos en función a y, pero la derivamos en función a x. Sí, o si vas a integrar primero con respecto a x, después se deriva respecto a y. Entonces es un relajo esto, porque entonces ya tengo df de x, pero como esto es igual a esto, entonces es un método bien extraño. Y vieron, ahorita la satisfacción de este problema es que siempre va a haber una cancelación, pero todavía se quedan con una ecuación diferencial. Aunque esto es más que ecuación diferencial, es más como una integral. Entonces encuentro aquí el c de x. Pero es menos 6x, ¿no? Ah, sí, gracias, menos 6x, sí. Gracias, menos 6x. ¿Es menos 6y? Y... Ah, no, sí, es 6x, sí. Y esto es un gran relajo. Entonces ya les queda menos 3 por x al cuadrado. Entonces ya digamos mi solución es f de x, y, x al cubo por y más y al cuadrado menos 3 por x al cuadrado. Y todo esto igual a una constante. Entonces como pueden ver nos queda exactamente lo mismo
de la misma forma. Entonces, la única dificultad que está acá es recordarse cuál es la integral parcial que se debe de hacer. Entonces, ¿Qué hicimos? Solo sustituimos. sí, solo sustituirla porque como encontré esta c de x que me faltaba, entonces solo sustituyen lo que ya tenía. ¿Por qué le igualamos a c? Ah, porque me falta encontrar esta función de x. Sí, pero no la encontramos ya ahí. Ah, no sabemos c, solo sabemos Ajá. c de x. Sí, solo c de x. Entonces hagamos uno más de estos problemas y con estos ya terminamos y para el día de hoy. Aquí pueden ver que lo más difícil de este tema va a ser esa práctica. Las ecuaciones diferenciales, las integrales que van a tener que hacer aquí no son tan complicadas, pero sí tienen que lidiar ahí con unas cuantas constantes. Entonces, ¿dónde estaba este otro problema que les tenía? Ah, aquí está, ¿ven? 2x al cubo. Y aquí van a ver varios resueltos. Adiós, menos x por y al cuadrado, menos 2 por y, más 3. Y este tema lo vamos a continuar el martes igual. Pero ya quería presentarlo porque estos son de los temas más capciosos que hay en el curso. ¿Qué problema es este? Ah, eso todavía no lo tengo impreso, pero ¿Es 22 o 2? esto es paréntesis 2 por x al cubo. Entonces ya vieron, ¿qué va a pasar acá? Tengo m y tengo n. Entonces aquí hay algo siempre bien molesto, porque siempre, digamos, tengo que comprobar de que la parcial de esta función respecto a y es igual a la derivada de esta otra función respecto a x. Y esto sí es algo que se tiene que hacer siempre. Entonces la parcial de esta función respecto a y es 0 menos 2 por x por y menos 2. Y la derivada parcial de esta función n respecto a x es igual a menos, y aquí tengo un gran paréntesis, 2x por y más 2. Entonces mucho cuidado, parecen diferentes estas dos derivadas parciales, pero si distribuyo el signo negativo, se observa que los dos son iguales. Entonces ahorita viene lo más interesante de este método. Ahora lo que tengo que hacer es resolver la parcial de esta función respecto a x tiene que ser igual a m, y la parcial respecto a y tiene que ser igual a n. Yo creo que en algún momento esto pueden adjuntarlo en su formulario, porque solo cambian aquí la y y la x y el problema cambia así. Se toma en cuenta el signo de afuera. Ah, sí, se toma el signo afuera. Buena observación. Esto es otro problema que hay, que uno puede tener acá. Digamos, está uno tratando de hacer el problema y luego solo porque este signo estaba afuera, hay que tomarlo en cuenta. Porque la idea es que la forma es m de x más n por dy. Entonces luego lo que hacemos es, podemos integrar primero esta o podemos integrar primero esta, no importa el orden. Entonces vámonos primero a integrar la 1. Entonces si integro la primera, y aquí no les recomiendo tal vez poner el signo de integral, sino ir agarrando cada uno de estos términos e integrarlos respecto a x, respecto a x, respecto a x y respecto a x. Entonces el primero me queda 2 dividido 4 x a la cuarta menos 1 medio x al cuadrado por y al cuadrado, y estos son, hay que tener cuidado porque son como constantes. Entonces nos queda menos 2 por y por x más 3 por x, y luego como estoy derivando parcialmente respecto a x, voy a tener una función misteriosa respecto a y. Entonces integro, pero ahora para pasar de la 1 a la 2 tengo que derivar. Entonces derivemos, pero ya lo que ya tengo resuelto, la parcial de f respecto a y. Entonces no se sorprendan que muchos términos desaparezcan. Este se hace 0,
este de acá se hace menos x al cuadrado por y. Y empiecen a ver qué sucede. Que empiezan a haber cancelaciones fortuitas. La derivada parcial de esta respecto a y es menos 2 por x. Otra vez. La derivada parcial de esta respecto a y es 0. Más c' de y. Y todo esta derivada parcial de f respecto a y, ¿a qué tiene que ser igual? A menos x cuadrado. Por y. Menos 2 por x. Entonces, ¿qué tanto más puedo simplificar esta expresión? Este se va, este se va, este se va, este se va. Ajá. Entonces lo que podemos decir es que este c de y es igual a 0 o es una constante. Pueden agregar cualquier constante. Pero lo bonito de este problema, entonces, ¿cuál va a ser ya la solución general? Uy, aquí ni me pregunten de cómo encontrar esa constante indeterminada. Se vuelve un problema bien interesante. Ese problema sí se vuelve feo. Y encontrar derivadas de esta función las tienen que encontrar con derivación implícita. Entonces, este siento que es uno de los temas más abstractos. Entonces, digamos, aquí finalmente tengo mi solución. Pero lo que pueden ver en cierta forma es de dónde salen esas ecuaciones diferenciales implícitas que miraban de análisis matemático 2. Esta es la hoja, ¿no? Sí, tenían un problema de derivadas y luego encontraban esta curva. Ya está. Y lo bonito es que en algún momento pueden graficar estas curvas utilizando una graficadora y es cuando les empiezan a salir los colochos y las desniscatas. Entonces, el martes vamos a continuar con este tema y voy a presentar lineales y así ya solo nos enfocamos en hacer los problemas del final y ya de toda la clase. Y es un método raro, pero ya